¿Qué tal, amigos de Página Abierta con la Educación? En un mundo democrático, tomar en cuenta la opinión de la oposición es importantísimo, porque todos sabemos lo que ha pasado en este país cuando todos los poderes están centrados en una sola fuerza política. Hay partidos tradicionales de oposición que muchas veces actúan que no parecen tan oposición. Sin embargo, hay algunas fuerzas que algunos denominan minoritarias, que juegan un rol muy importante, denunciando, evidenciando, apoyando causas justas. Todos conocemos el Falpo, su lucha denodada en todos los puntos del país, especialmente en algunos puntos, como por ejemplo, recuerdo ahora a Villa González, Licey, Navarrete, en fin, que nosotros los cibaeños, pues, somos quizás de las fuerzas que más estamos comprometidas con esta posición política. Por eso me complace enormemente conversar con su vocero, con un vocero oficial de sus posiciones. Me refiero al señor Gabriel Sánchez. Gabriel, bienvenido a Página Abierta. Viste que dice una ponderación realmente de cómo yo, y me imagino que la mayoría de los oyentes, valora cómo el Falpo ha tenido este compromiso desde hace muchos años. Pero vamos a comenzar presentando el Falpo. ¿Qué es el Falpo? ¿Es un partido? ¿Es una fuerza? ¿Se ha aliado a partidos en algún momento? ¿Qué es el Falpo? Sus siglas y cuándo nace. Sí, muy buenos días. Muy acertada, digamos, la ponderación. Para un servidor, Gabriel Sánchez, vocero nacional del Falpo, es un honor poder compartir con los amables televidentes. Nos sentimos muy a gusto compartiendo con ustedes. El Falpo, que es las siglas, digamos, del Frente Amplio de Lucha Popular, nace precisamente un día emblemático para la humanidad, que significa mucho, que es el 14 de febrero. Justamente en un acto de amor al país, constituimos esta organización que denominamos Falpo, un 14 de febrero del año 1985. Ya arribamos a nuestro 36 aniversario. El Falpo es un grupo popular social vinculado a las luchas comunitarias reivindicativas a lo largo y ancho de todo el país. No tenemos, digamos, vínculo con partido alguno, no somos un partido. A veces se tiende a confundir lo que es el partido Frente Amplio con lo que es el Falpo. El Falpo no es el partido Frente Amplio, ni tampoco tenemos ningún vínculo, ninguno con dicho partido. Es un partido del sistema electoral dominicano, el partido Frente Amplio, y el Falpo es una organización de lucha social y popular que desde el 1985 a la fecha, en todas las grandes luchas ha estado presente. Si hacemos un recorrido así, digamos, las luchas más importantes, como lo que fue la lucha contra la cementera en los Haitises, la lucha de la sociedad dominicana por el 4%, las marchas del 2017. De la Marcha Verde. Se integraron a la Marcha Verde. Así es. Y todas las luchas, fuimos nosotros, modestia de aparte, que iniciamos en el país lo que era la dinámica de la lucha contra la corrupción e impunidad. Porque hay que recordar que 10 años atrás, 15 años atrás, tal vez 20 años atrás, la lucha contra la corrupción e impunidad no despertaba ningún sentimiento en la sociedad dominicana. Nosotros iniciamos esta lucha en el municipio de Navarrete cuando sometimos a la acción de la justicia a la señora Amantina Gómez, a la sazón era alcaldesa de Navarrete. Solicitamos ante la Cámara de Cuentas
que se le hiciera una auditoría y las evidencias, las irregularidades fueron múltiples. Luego continuamos con el sometimiento del exalcalde Raúl Moldesí en San Cristóbal, en el municipio de San Cristóbal, y bueno, ya el país conoce lo que pasó, finalmente fue condenado. Nosotros tenemos un gran compromiso de lucha contra la corrupción e impunidad. Entonces, hay partidos que frente a luchas coyunturales de ustedes lo han apoyado, se han acercado a ustedes, o sea, de una manera intuitiva, o sea, por sí mismos, porque han considerado que su lucha es justa, pero sin eso hacer que su militancia política los vincule políticamente a ustedes. Mire, la mayoría de veces la oposición es oportunista, casi siempre. Los partidos que están en la oposición buscan de una u otra forma desgastar al gobierno de turno para luego ellos entonces sustituir ese gobierno. Eso ha pasado. Nosotros primero luchamos ferozmente, digamos, contra Balaguer, porque fue donde en el gobierno justamente de Balaguer que empezamos a tomar fuerza. Luego hemos venido luchando contra todos los gobiernos que han tenido la República Dominicana, y siempre la oposición ha querido, digamos, vincularse, apoyar las luchas del Falpo. Ahora nosotros ya tenemos suficiente madurez para no hacerle el juego a partidos tradicionales y partidos que en esencia lo que buscan no es apoyar la lucha. Ellos no entienden, digamos, la justeza de la lucha. Lo único que entienden es la necesidad de volver al poder. Por eso nosotros no permitimos que se nos use de tontos útiles. Pero además, también es importante decirle al país, el Falpo es un grupo social y popular. Pueden militar en cualquier ciudadano, no importa su militancia política. No le ponemos, digamos, un obstáculo a una persona que sea de cualquier partido para que milite. Puede militar en cualquier partido y a la vez puede también hacer vida social y popular dentro del Falpo, porque como no somos un partido, no hay un choque de doble militancia. Sí, entonces yo me pregunto, una persona, tú dices, cualquier persona que se haya declarado que tenga una militancia activa puede participar con ustedes en la lucha. Entonces, ¿cómo ustedes, por ejemplo, yo misma debo admitir que cuando los saludé y comenzamos el diálogo fuera de cámara, le pregunté sobre su vínculo con Frente Amplio, porque de alguna manera u otra me imagino, y él mismo lo aclaró, me imagino que es muy común, porque de una manera u otra he sentido quizás en alguna persona que se haya abrogado vocería de ambas instituciones. ¿Es así por lo que tú planteas, de que tú puedes ser militante de un partido y sumarte a una lucha del Falpo? ¿O en la dirigencia del Falpo no hay de una manera decidida personas que sean dirigentes de partidos políticos? Mire, en el pasado nosotros apoyamos el Frente Amplio, el partido Frente Amplio, nosotros lo apoyamos e incluso en las elecciones pasadas votamos en la boleta porque entendíamos en ese momento que era, digamos, la mejor opción. Nosotros entendíamos entonces que el país necesitaba variar la correlación política que había en ese momento. Ahora, nosotros hoy decimos, no tenemos ningún vínculo con el partido político Frente Amplio, ningún vínculo con el Frente Amplio. Ni nuestros dirigentes, ni miembros, ni militan, ni son dirigentes de dicho partido. Usted hace la pregunta muy acertada. La dirigencia del Falpo, los principales dirigentes no tienen una militancia conocida en ningún partido tradicional en la República Dominicana. Porque, por ejemplo, sería muy cuesta arriba que yo sea de uno de esos partidos y a la vez sea el principal dirigente del Falpo. Eso chocaría, digamos. Ahora, un militante de base bien puede
o simpatizante, bien puede ser simpatizante o militante de cualquier partido y a la vez desarrollar una vida comunitaria de lucha en la estructura del Falpo. ¿Ustedes tienen locales en algunos puntos del país? ¿Cómo la gente se vincula a ustedes? Las redes, ¿cómo una gente? Imagínate que yo o cualquiera de los oyentes pues sienta que realmente el Falpo les representa y quisiera adherirse a ustedes. Va a las convocatorias que ustedes hacen de actividades y ustedes poco a poco, a medida que lo ven, lo van asumiendo. ¿Cómo una gente se hace miembro del Falpo? Bien, simplemente tiene que expresar su voluntad de vincularse y apoyar. Es así. Nosotros además también tenemos las redes sociales, Twitter, tenemos Instagram, Facebook, con Falpo Cuenta Oficial. En todas esas redes sociales estamos presentes. Muchas personas nos escriben a través de ella y nos expresan su voluntad de vincularse y mucha gente se ha vinculado por ese medio. Además, en las diferentes actividades que nosotros realizamos, el Falpo no tiene propiamente un local en ninguna parte del país. Perfecto. Porque somos como la sociedad, como el país. Nosotros nos conglomeramos en casas, en clubes, en diferentes entidades comunitarias y populares, pero propiamente no hemos tenido un local aún. Deberíamos, pero lo que son los costos no lo impiden. Con relación, por ejemplo, a la última gran actividad que hemos estado realizando para que el país conozca, realizamos una campaña que denominamos Ciudadanos por la Justicia. Esto en el marco justamente de una actividad que denominamos Corruptur. Esta campaña Ciudadanos por la Justicia estuvo presente durante 21 días consecutivos frente a la Procuraduría General de la República en su explanada frontal, y esa actividad la realizamos en la dirección de darle respaldo a las acciones del Ministerio Público que encabeza la magistrada Miriam Germán Brito. Todos los días, durante 21 días, estuvimos presentes frente a la explanada frontal de 10 a 12 del mediodía, expresando nuestro acompañamiento a las acciones del Ministerio Público. Nosotros que en el pasado fuimos a esa Procuraduría y lanzamos lanzamos, como el país conoce así, mierda, hoy lanzamos acompañamiento, lanzamos flores y lanzamos solidaridad, porque precisamente eso es lo que merece la magistrada Miriam Germán Brito. Muy bien, sí, recuerdo, tengo que decir que la prensa se hizo eco de ambas actividades, o sea, le di seguimiento a esos varios días en el cual ustedes, de una manera pública, porque yo pienso que mucha gente como yo y quizás como usted lo ha hecho en silencio, de darle su apoyo, su acompañamiento a las acciones de la justicia, ¿no?, del Ministerio Público, pero ustedes lo hicieron de una manera presencial y durante varios días. Luego por las calles y en algunos sitios me encontraba a las personas con la camiseta, creo que era una camiseta negra, ¿no, verdad? Blanca del Corruptur. O sea, una camiseta con letras negras. Con letras negras, exacto. Lo logré ver a algunas personas luego del mediodía, en hora de comida, por ejemplo, debo decirlo, en el club universitario comiendo. Así es. Porque, y me imaginaba que eran personas que venían, mucha gente joven, debo decirlo, que era parte de ese grupo de personas que públicamente hacía. Y además, hoy más que nunca, aunque mucha gente quizá cuestionó ese lanzamiento de heces fecales en su momento, me imagino que hoy mucha gente habrán entendido cuál era el mensaje que ustedes quisieron exponer con una acción realmente tan inusitada, porque no en República Dominicana no recuerdo ningún otro grupo que haya apelado a este tipo de protesta.
Pero hoy, frente a todo lo que se está exponiendo ante los medios de comunicación del manejo en ese momento del Ministerio Público, creo que mucha gente entendería su posición. Vamos a seguir hablando, señores, con Gabriel Sánchez. Gabriel es portavoz del Falpo y nos está haciendo precisamente una historia, una puntualización de qué es esta organización, y en el próximo segmento me va a explicar un poco desde 1985 en cuáles son las luchas en que ellos se han involucrado y cómo ellos sienten que, aunque han sido el motor incendiario, algunos grupos políticos le han querido quitar protagonismo. Bien, Gabriel, los micrófonos son tuyos. Yo creo que tú, por lo menos, comencemos con la acción que ustedes hicieron con el lanzamiento de heces fecales. ¿Fue algo premeditado, ponderado, o fue la acción espontánea de uno de sus miembros, o realmente fue algo bien dirigido? Cuéntanos. Bueno, debemos decir que sí, fue algo bien planificado y dirigido. Originalmente, a quien nos surgió la idea, primero tuvimos que durar varios meses, digamos, convenciendo a los demás miembros del Falpo para que nos embarcáramos en esa situación. Tengo que confesar al país, es la primera vez, digamos, que lo digo en cámara, duré alrededor de 10 meses tratando de convencer a otros dirigentes del Falpo de que esa era una acción correcta. Al final de 10 meses lo pude convencer y nos embarcamos en ella. En principio entendimos que la materia fecal, las heces, debían ser humanas. Luego entendimos que era complicado el asunto por la cantidad que requería y que tal vez era una situación engorrosa en la cual nosotros nos sería difícil llevar a cabo. Entonces decidimos que serían heces de cerdo. Fuimos a una finca en San Cristóbal y buscamos 2 cubetas. Luego la envasamos en 45 bolsitas, una dentro de otra, y nos presentamos a la Procuraduría el día 7 de enero, día del Poder Judicial, hace ya 2 años. Y lo hicimos. O sea que eso fue el 7 de enero del 1900. Del 19. Del 2019. Del 19, exacto. Lo hicimos en ese momento porque entendíamos que la persona de Jean Alain lo que merecía era precisamente eso. Fíjense como usted plantea, hoy ese hecho en alguna gente que entendían que no era correcto, queda reivindicado, puesto que lo que se hacía desde esta Procuraduría no tiene nombre. Prácticamente las acciones en las que se involucró este ex procurador merecían eso y más. Por eso nosotros en ese momento hicimos eso. Nos presentamos, fuimos y lanzamos justamente mierda, porque eso era lo que Jean Alain y su Procuraduría merecían. Hoy jamás nosotros seríamos capaces de hacer eso. De hecho, nos hemos reunido en 2 ocasiones con la magistrada Miriam Germán Brito, y también con su equipo, con la magistrada Jenny Berenice, y lo que hemos recibido de esa procuradora es también respuesta positiva, y además su compromiso, o sea, es eso, es el compromiso que tiene esta señora de que quienes les roban al Estado Dominicano no nos sigan enrostrando en la cara primero sus riquezas y después la impunidad que reinaba en el país. Entonces, por eso nosotros entendemos que todo el país debe darle solidaridad y acompañamiento, porque las fuerzas políticas, militares y económicas que presionan para que esto no se lleve a cabo son demasiado grandes y poderosas. Bien, estás dándole de una manera u otra a una parte del Estado Dominicano un espaldarazo, y por ejemplo al Ministerio Público y a la decisión del presidente Abinader de nombrar
allí una persona que no fuera y no estuviera vinculada al partido, que tuviera tradición de lucha y de compromiso y que pues hubiese demostrado a lo largo de su carrera un compromiso con la justicia. Entonces, de una manera le está dando ese espaldarazo en ese punto. Pero ustedes son una gente que precisamente no les gusta lanzar lisonjas y flores precisamente. Le están lanzando flores a esa parte. ¿Cuáles son las críticas que ustedes pues le harían al gobierno de Luis Abinader y que entienden que pudiese pues... Todo es perfectible, o sea, con que ellos lo estuvieran haciendo mucho mejor, siempre puede ser mejor. Pero ¿qué áreas ustedes entienden que realmente encuentran debilidades para responder a las expectativas que ustedes como grupo de apoyo a la nación y a las clases más desfavorecidas tienen? Mire, nosotros entendemos que el presidente Luis Abinader tiene buenas intenciones, muy buenas intenciones, pero con las buenas intenciones no basta. Desde el principio hemos cuestionado y criticado al presidente Abinader. En principio, un servidor lo hacía en la dirección de que el presidente se había, digamos, casado con una sola línea a nivel de la política exterior del Estado Dominicano. Los presidentes en este sistema capitalista no tienen ni amigos ni enemigos, tienen intereses. Entonces, el presidente había, digamos, privilegiado una relación casi exclusiva con los Estados Unidos y, digamos, desdeñado la relación con otros países. Yo decía, y no solamente eso, sino que no solamente lo hizo en acciones, sino que lo verbalizó. Así mismo, no solamente en acciones, el hecho de que... O sea, él lo expuso con sus propias palabras, que ese vínculo que teníamos con Estados Unidos y que como gobierno le interesaba mantenerlo. Así es, y la posición, por ejemplo, en que colocaron al embajador chino el día de la propia juramentación del presidente, parecía una cosa tremenda. Lo pusieron en un segundo piso, lejos arriba, mientras... Eso no me percaté, no lo sabía. Sí, y la prensa lo destacó. Sí, no, yo no me acuerdo si la prensa lo destacó, pero lo vi porque sigo al embajador chino y vi que tomó una foto, una especie de selfie de donde él estaba, y se veía allá abajo en el fondo el presidente. Más sin embargo, a los representantes estadounidenses estaban ahí al lado de él, respiración con respiración. Yo decía por diversos medios que era un error, ¿verdad?, desdeñar la relación con China, y al final dije, mire, a mí me parece que es un error de novato, porque el presidente Luis Abinader en ese momento era un presidente novato, ya va tomando más experiencia, pero por ser un presidente primerizo, era un error de novato, eso es lo que estaba haciendo. Y al final, creo que tuvimos la razón cuando al final es China que asume la venta y la donación de millones de vacunas, y prácticamente somos un país que está a la vanguardia en toda Latinoamérica, mientras algunos países como Guatemala quieren que el presidente renuncie porque no hay vacuna, la población de ese país no se ha vacunado. Nosotros tenemos vacunas prácticamente de sobra, y qué bueno, es una buena labor que ha hecho el presidente Luis Abinader, pero criticamos lo que era la línea de su política exterior, porque, reitero, los presidentes en los países capitalistas no tienen ni amigos ni enemigos, tienen intereses. Entonces, esa es una de las debilidades que nosotros entendemos. Además, nosotros creemos que el presidente Luis Abinader está siguiendo, digamos, la misma línea que han seguido otros presidentes y otros gobiernos, que es llamar a un diálogo, llamar a consenso, como lo ha hecho, pero ese consenso no está tomando en cuenta a los sectores comunitarios y populares. Siempre siguen las élites siendo las protagonistas de estos consensos, y a nosotros nos parece que en este preciso momento eso es peligroso, puesto que esos consensos, si no toma en cuenta a los de abajo, a los sectores comunitarios y populares, eso pudiera traer grandes disgustos y podría generar o degenerar, digamos, en grandes movilizaciones. Porque, bueno, estamos en un año de una crisis económica, de una pandemia nunca antes vista, del aparato productivo nacional en baja, del turismo, que es prácticamente el principal soporte de nuestra economía, diezmado,
Entonces, subsidios que antes estaban para ti, quédate en casa, eliminado muchos, miles, si no millones de empleos perdidos. Entonces, eso va en la dirección de que la gente tiene menos calidad de vida, menos recursos, menos posibilidad de alimentos, y eso genera entonces una bomba de tiempo. Si a eso tú le dices que se excluyen los sectores populares y comunitarios, si tú eliminas los programas sociales y además tú disminuyes significativamente lo que tiene que ver con el financiamiento de la MIPYME, de la clase media, que han visto quebrar sus negocios y perder calidad de vida. Entonces, si a eso tú le unes el descontento de la gente, la clase media junto a los sectores populares, habrían grandes jornadas de protesta que me parece que el presidente Luis Abinader no quiere. Por eso le estamos haciendo un llamado al presidente que tome en cuenta los sectores populares y comunitarios a la hora de llegar a esos consensos, porque el pueblo debe ser el eje fundamental en el que se sostengan esos consensos. Imagínate que tú, como vocero del Falpo, pues fueses llamado y en vez de ser esta mesa conmigo, que soy una simple presentadora de televisión, fuera parte del Estado, ¿cuáles consejos entiendes tú que tendría que darle? Porque es cierto, todos sabemos que algunas de las áreas de subsidio fueron eliminadas, otras fueron creadas, pero otras fueron eliminadas. Todos sabemos lo que ha pasado con el aparato productivo, todos sabemos cómo los precios que han aumentado y que hay factores internacionales que desgraciadamente inciden. Entonces, toma tú el rol de portavoz de esas clases populares. ¿Qué piensas tú que el presidente debiera hacer, habidas cuenta las circunstancias? Porque también no se quiere que el endeudamiento aumente, porque todos esos programas, o sea, en el marco de una captación menos de dinero, porque el aparato productivo ha disminuido, en el marco de una captación menos de dinero, porque hay menos turistas, porque la misma clase productiva no puede, al no haber turismo, señor, usted no se imagina lo que eso significa para los sectores campesinos, para los productores, porque gran parte de la producción dominicana pues va destinada precisamente, o iba destinada a surtir a esos hoteles de todo lo que es el aparato agropecuario. O sea, entonces, ¿cómo piensas tú que el presidente, sin endeudarse más, no es fácil, o sea, de verdad, coincido contigo cuando decías que el presidente tiene buenas intenciones, pero sus circunstancias son difíciles y particulares. Que tú como grupo, por eso tú me lo vas a decir precisamente en el tercer segmento de Página Abierta con la educación, señores, educándonos sobre compartir con las clases populares, compartir con los voceros, con los representantes de aquellos que están depauperados y realmente están demandando al Estado dominicano, demandando a la sociedad dominicana soluciones, porque hoy están en gran crisis. Bien, señores, converso con Gabriel Sánchez, para aquellos que nos sintonizaron un poco tardíamente. Y Gabriel es representante, vocero del Falpo, ese grupo que usted conoce también y cuyas siglas significan Frente Amplio de Liberación de Lucha Popular. De Lucha Popular. Pues bien, Gabriel, imagínate que tú estás frente a personas que tienen. ¿Cuáles son tus propuestas? El Falpo es un grupo que ha pasado de la simple protesta a la protesta con propuestas. Entonces, nosotros entendemos que los precios de los commodities o la materia prima a nivel internacional, como el trigo, la harina, la soya y otros, grasas, aceites, exacto, que tienen que ver, digamos, mucho con lo que es
la alimentación de los pollos, de las redes, del cerdo, han subido de precio y que los aumentos y la carestía tienen mucho que ver con estos aumentos. Nosotros lo entendemos porque no podemos venir a asumir una posición irresponsable, a decirle al país que es el gobierno el responsable de los aumentos. No, hay que ser responsable, digamos, pero nosotros entendemos que en un diálogo con el presidente, como la pregunta que usted establece, nosotros le diríamos lo siguiente. Primero, mire, señor presidente, es necesario prestar atención a los sectores populares y comunitarios. Y eso va en la dirección de que, por ejemplo, sin endeudarnos, sin seguir tomando préstamos, que ya los niveles de endeudamiento son alarmantes, nosotros entendemos que se deben tomar algunas medidas. Por ejemplo, cada año el Estado Dominicano le da unas llamadas exenciones a los empresarios. Exenciones es un nombre bonito porque ahora se usa mucho, que a todo lo que perjudica al pueblo le ponen un nombre nuevo. Al regalo que se le da a los empresarios millonarios le llaman exenciones. Es como en el pasado se decía privatizaciones, hoy ya no le dicen privatizaciones, le buscan un nombre bonito. Por eso han designado una persona que es alianza público-privada, que no es más que lo que era antes privatización. Entonces, volviendo al tema de las exenciones, si el Estado Dominicano verdaderamente quiere superar la crisis, elevar los niveles de la calidad de vida de la gente y, como decía el libertador Simón Bolívar, garantizarle al pueblo la mayor suma de felicidad posible, pues empecemos por ahí. Eliminemos las exenciones a los grandes empresarios, puesto que los empresarios millonarios son los que menos deben recibir apoyo de gobierno, como lo deben recibir los sectores populares. Entonces, ahí hay un nicho importante, 200.000 millones de pesos cada año en regalado a los empresarios. Digamos que tal vez para motivar la misma generación de empleo. No eliminemos los 200.000 totalmente, pero eliminemos 100.000 millones, quitémosle la mitad, el 50% de esas exenciones y dirijamos ese dinero entonces a la producción nacional, a dinamizar la pequeña y mediana empresa en la clase media, que significa mucho a la hora de ver, digamos, sus negocios produciendo, porque esas pequeñas empresas, esas pymes, son las que al final generan riqueza en el pueblo, porque emplean 10, 20, 30, 4, 5, qué sé yo, una cantidad determinada de empleados que van al pueblo llano a dinamizar la economía. Esa es una medida. La otra, recientemente se tomó disminución de privilegios, de gastos, compras suntuosas. Nos parece que son también elementos importantes. ¿Piensas tú que son suficientes las medidas sobre ese punto? Porque todavía, por ejemplo, hay salarios que nos escandalizan. No, yo pienso y que algunas posiciones que, por ejemplo, en algunos puntos del país, no sé ahora mismo, si le dijera que lo sé, estoy mintiendo, pero todos sabíamos que si en Nueva York había 45 vicecónsules, no sé hasta qué punto eso se redujo, si se quitaron 2 o 3, o realmente se dejaron 2 simplemente, o 3, no más. No, pienso que las medidas no son suficientes. Por eso, a esas medidas que ha tomado la presidencia, en la persona del presidente Luis Abinader, nosotros le agregamos esa disminución de las exenciones, digamos en un 50%, disminución del gasto de compras suntuosas, además reducción a la mínima expresión necesaria de empleados en el servicio exterior. El servicio exterior de la República Dominicana en la pasada gestión se había convertido en un ayuntamiento, en un mercado cualquiera, y todavía nos parece que hay muchos elementos que están colocados en el servicio exterior que ni reúnen las condiciones para hacerlo, ni siquiera rinden una función. Porque si usted dijera que trabajan, ocupan un horario, estarían justificando su salario, pero en este caso ni tienen las capacidades, ¿verdad?,
ni tienen además las condiciones, ni siquiera desarrollan una labor. Por eso nos parece que el saneamiento de la nómina en todo el sentido general, con gente primero que tengan las competencias y además gente que trabaje, porque tú puedes tener la competencia para un cargo X, pero si tú no lo estás ejerciendo, no estás en nada. Entonces nosotros entendemos, junto a esas medidas que ya se tomaron, proponemos esas y otras más, como por ejemplo incluir en el presupuesto lo que es la ayuda de programas sociales en los barrios donde nosotros nos estamos moviendo. Recientemente, esta semana, me comunicaba una señora de Santo Domingo Norte que a los mayores lo han sacado de la ayuda que era con la cédula. Entonces, ella dice, a muchas personas jóvenes la han dejado, que yo tengo constancia, decía la señora, pero a mí empezó a mencionar a varias de sus compañeras y vecinas, ya entrada en edad, habían sido excluidas. Entonces, no solamente a esas personas incluirlas, sino que esos programas sociales, en estos momentos, la clase media, la clase poderosa, perdón, la clase pobre, lo necesita. Porque los poderosos al final no necesitan ayuda. Los poderosos tienen millones. Los que necesitan ayuda son la clase media en cuanto al financiamiento de su pyme y la clase pobre en cuanto a los programas sociales que van en la dirección de ayudarlo a sostenerse el día a día. Porque no es fácil. No es fácil cuando una señora mayor no tiene ni siquiera para sus medicinas ni para costear los alimentos. Eso parte el alma. Definitivamente, esa denuncia que tú has hecho a través de esa señora mayor es algo que a mí, como parte de ese grupo de personas que tienen más de 60 años, pues me sensibiliza mucho. Porque si precisamente en esa etapa de la vida donde la gente no le es fácil ingresar en un trabajo, no tiene problemas de salud, es difícil que usted se encuentre una persona de esa edad que no tenga o diabetes, o sea hipertenso, o tenga problemas cardíacos, o tenga problemas de movilidad. Entonces, en un momento en que más necesita recursos y que menos puede ganarlo, que las pocas ayudas sociales que haya para ese sector sean coartadas, pues realmente es una denuncia que me alegro que tú la hayas hecho aquí y que realmente debe tomar en cuenta el CONAPE, Consejo Nacional para las Personas Envejecientes, para que sea abanderado de ese grupo y que exija que a esas personas pues se les repongan estas ayudas sociales para personas mayores, para adultos mayores, como se le llama. Y en cuanto a la política sindical, ¿qué piensas tú? Por ejemplo, yo me siento orgullosa de ser parte de la UAS y de ser parte pues de un sindicato que de manera bastante responsable normalmente hace exigencias, pero además exige cumplimientos para nosotros los profesores. Pero ¿cómo ves? FAPROUAS, exactamente. ¿Cómo sientes tú que, pero sin embargo yo veo que a nivel nacional, salvo algunos casos aislados, no veo como los sindicatos? Bueno, con relación al tema que usted introduce, yo también soy un uastiano, me siento orgulloso. En la UAS cursé mi carrera de grado, en la UAS cursé mi carrera de posgrado, también soy servidor universitario en la UAS y me siento también orgulloso de lo que significa mi alma mater. Y además también en el caso de FAPROUAS hay que ser justo, los empleados de la UAS han recibido sus últimos 3 aumentos, más o menos, anda por ahí, gracias a la lucha que ha llevado FAPROUAS. Eso es importante. A diferencia de lo que pasaba antes, yo que soy una guardiana de muchos años, antes éramos nosotros los profesores los que nos favorecíamos por la lucha de ASODEMO. Así es, eso pasa porque en los últimos tiempos los principales dirigentes de ASODEMO responden básicamente a la gestión. Y como pasa eso, entonces no luchan, se quedan de brazos cruzados y tiene que venir entonces
el sindicato de los profesores, FAPRO-UAS, a socorrer, a alzar los brazos, digamos, a los servidores universitarios. Y qué bueno, antes era SODEMO, hoy es FAPRO-UAS, pero qué bueno que al final la comunidad universitaria, todos los servidores universitarios, empleados y docentes, se benefician. Con relación a los sindicatos, el sindicalismo, lamentablemente, en República Dominicana, viene una etapa de decadencia. Si usted observa, incluso los propios dirigentes sindicales, no hay un solo que no tenga más de 50, 60 años y algunos más, y que verdaderamente ya no representan, ya los sindicalistas de fuste, de peso, de compromiso con el pueblo, ya no están, ya están personas que prácticamente están en contubernio con los patrones y que verdaderamente no representan a las clases trabajadoras. Y por eso usted ve que justamente a partir de los 80, de los 90, cuando empieza a disminuir el sindicalismo, entonces se le da paso a lo que son las expresiones de lucha popular y poblacional. O sea, el centro de gravedad, el epicentro, digamos, de la lucha se desplaza de lo que es la fábrica con los sindicatos y se coloca entonces ese epicentro en el barrio, en los pobladores. Por eso hablamos de pobladores, porque en el barrio está el estudiante, está el iletrado, está el profesional, está el clase media. Entonces ya dejó de ser ese elemento centralizador de la lucha, el obrero, y asume un rol estelar lo que son los pobladores en los barrios. Por eso los grupos populares como el colectivo, el foro social, el Falpo, surgen con tanta fuerza y como epicentro de la lucha social y popular en la República Dominicana. O sea que también eso explica, como tú bien dices, la Marcha Verde, todos estos fenómenos que no están nucleados en torno a un sindicato, en torno a un grupo, sino que es la sociedad en su conjunto. Así es. Bien, Gabriel, realmente me siento muy contenta de que ambos seamos guardianos, de que ambos pues nos sintamos parte de esa gran academia que nos ha arropado y nos ha hecho profesionales a ambos y parte de su membresía. Pero además me agrada muchísimo que realmente el Frente Amplio tenga voceros que tengan esa amplitud de criterio, que tengan esa formación holística en cuanto a los factores económicos, que hagan ponderaciones tan acertadas como la que tú has hecho. Gracias por tu participación y esta mesa es tuya. Cuando tú quieras volver, solamente me tienes que avisar. Bueno, para mí es un grato placer, me siento cómodo. Muchas gracias por la invitación. Yo soy un servidor, cuando ustedes me necesiten estaré por aquí. Que pasen buenas. Gracias por la invitación. Bien, bye.